Bueno, la verdad la producción se notó otra vez con ese tape y fue muy conmovedor por todo lo que se ve, las imágenes que vimos, la gente en la calle, las madres preguntando por dónde estaban sus hijos y posteriormente sus nietos que bueno, están desaparecidos. Las abuelas de Plaza de Mayo nació ahí, pero ¿cómo empezó todo esto, Santiago? ¿Cuál era la idea política de la Junta Militar? Sí, bueno, las intenciones del gobierno fueron muy claras desde el día uno, digamos. Ya una vez asumido el poder por parte de los militares, se encargaron de eliminar completamente la oposición, digamos. Se censuró la opinión pública, se tomaron varios medios de comunicación y de esta manera se prohibió el opinar distinto. Sí, prácticamente la gente no podía hacer huelgas, no podía manifestarse políticamente. Era como toda una cruz de censura y de violencia que se vive en esas épocas. Así es, a pesar de todo, los militares seguían teniendo el apoyo popular, digamos, de la mayoría Y de la población. ¿sabes por qué? Porque yo creo que para la gente era la única escapatoria, porque con Isabel tampoco la pasaba muy bien, entonces al principio lo pensaron como algo innovador y nuevo y después se fueron dando cuenta a medida que pasan los años, como podremos ver, el fin de la dictadura fue casi con la gente ya alzada hasta que no podía más con esta forma de gobierno, pero bueno, sigamos con lo nuestro. Lo que pasaba también era que la gente se desaparecía, cómo era eso, qué le decían a las personas que estaban buscando a sus familiares, cómo estudiaste y cómo viste eso. Sí, así es. Bueno, durante estos 7 años de dictadura, entre el 76 y el 83, se estima que hubo una desaparición de más de 30.000 personas, digamos. Es un número bastante elevado, ¿no? Obviamente, y bueno, en su mayoría gente inocente, ¿no? Sí, pero, Que tal vez se oponía, digamos. Sí. perdón que te interrumpa, ¿a quién es el gobierno decidía agarrar y por qué? O sea, Y generalmente a aquellos que podían ser una barrera tal vez para su método de transmitir las ideas, ¿no? Para aquellos que se le podían oponer. o sea, grandes comunicadores que pensaban distinto, como Sí, ni siquiera comunicadores, tal vez. artistas, Como como dijo Artistas, Santiago, ¿no? sí. De los medios siempre era algo primordial sacarlo Y sí, porque hoy por hoy y antes ya en esa etapa, en el pleno auge de los medios, en pleno crecimiento, ya, o sea, decir algo, una persona que era muy popular en contra del gobierno era como fatal, influenciaba ya mucho en el pueblo, sí. sí, lo llevaban a Campo de Mayo, a esos lugares que, Sí, diferentes lugares clandestinos de tortura, ¿no? Y hasta algunos de exterminio. y sí, la verdad fue una época muy negra para nuestra sociedad y para Argentina. Y en lo económico, Martínez de Oz, creo que, si no me equivoco, Santiago, si lo corregime, Sí. era el ministro de Economía y el encargado de manejar la economía. ¿Cuáles fueron sus políticas? Sí, bueno, tal vez estos 30.000 desaparecidos fueron los más perjudicados directamente, pero todo el pueblo argentino se vio perjudicado en sí por las medidas económicas que se tomaron. Se extuplicó la deuda externa, se tomaron una gran cantidad de préstamos debido a que era imposible mantener este régimen, se abrieron las importaciones destruyendo la producción nacional y bueno, todo esto produjo varias complicaciones, ¿no? También por otra parte se quiso achicar el gasto público, despidiendo una gran cantidad de personas. Una preguntita. Sí. Esos préstamos, al aumentar la deuda externa y todos los préstamos que recibía el país, ¿en el momento se mantenía bien económicamente con los préstamos? ¿Le alcanzaban para...? Sí, a ver, se podía vivir, pero digamos, cada vez se iba tomando más deuda, digamos, que Sí, una pelota que se iba cada vez cayendo cada la vez más. inflación sí, iba subiendo más hasta
llegar a una inflación que ya era insostenible, ¿no? Me contaron, yo tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que vieron que en los últimos años de la dictadura la inflación estaba por las nubes. Entonces era muy difícil y la gente más baja, que era la gente que no le importaba, o sea, pues ya, como decíamos desde el primer momento, la gente de clase baja no importaba para este gobierno, los obreros y los trabajadores, los dueños los trabajadores de las fábricas no formaban una parte importante en la pirámide de este país, ¿no? Y al subirse mucho la inflación, también los perjudicaba a ellos directamente, ¿no? Sí, también uno de los grandes acontecimientos de este periodo fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Que creo que hay que seguir mencionándola. Fue una gran masacre en lo que yo pienso. Se llevó una gran cantidad de vidas que se pudieron haber salvado y nada, fue un momento bastante trágico. Sí, era como una guerra, o sea, que la Argentina en el fondo sabía que iba a perder, pero en esa época todo lo que es el nacionalismo estaba como muy bien impuesto, entonces Argentina, el día, me acuerdo que me contaban que el día que declararon la guerra contra Inglaterra, la gente salía a festejar, ¿no? Después se dieron cuenta de la masacre que fue y terminamos perdiendo la guerra. Sí, el apoyo popular fue muy claro en esos momentos. Pasamos a la entrevista. Hola negro, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Las preguntas son, primero que nada, cuando se dio el golpe de Estado, ¿vos qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu situación? Cuando se dio el golpe de Estado en el año 76, yo era teniente primero, un hombre joven de 25 años, y prestaba servicio en Campo de Mayo, y en ese momento era instructor de los soldados incorporados por ley, y estábamos durante todo el año instruyéndolos para dar cumplimiento a la ley que le marcaba el servicio militar obligatorio. ¿Cómo vivía la gente esta situación? ¿Tenía miedo? ¿Cómo le pegaba la situación económica? ¿Había inflación? ¿Había muchos problemas económicos que le llegaban a la gente? La gente tenía problemas económicos, a lo mejor tanto o igual como se tiene hoy. La gente sí tenía miedo, pero mucho miedo, porque la guerrilla terrorista estaba inmersa en el medio de la situación general del país. La mayor preocupación era la seguridad individual y familiar de cada uno de los habitantes del país, pero la situación económica debe haber pegado fuerte como pegaba hoy, pero el problema más grande era la guerra terrorista en la que estábamos inmersos. ¿Realmente crees que Martínez de Hoz se manejó bien con la economía y su plan económico? Ciro, yo con 25 años e instruyendo soldados durante todo el año, tenía muy poco conocimiento de lo que podría ser una economía adecuada para el país. Nosotros en realidad no conocíamos, no sabíamos, nosotros era nuestra profesión, trabajábamos para eso, pero desconocíamos el tema de lo que eran las distintas doctrinas económicas y todo, como podés tener una idea hoy. No la conocía y no sé si realmente era la adecuada o no. ¿Se sabía de las desapariciones? ¿Y cuánta verdad se sabía?
Las desapariciones de las que se habla hoy fueron dentro del marco de una guerra a la que el Estado, a través de un decreto de la entonces presidenta de la Nación, ordena al ejército, a las Fuerzas Armadas, combatir y pelear contra el terrorismo subversivo que había en el país. Dentro de ese marco de los que ellos llamaban una guerra revolucionaria, se dieron un montón de situaciones en las que después, con el correr del tiempo, aparecieron como que había gente desaparecida. Pero dentro, para nosotros, hombres jóvenes, soldados que nos habían ordenado marchar a una guerra, fuimos y peleamos. Nosotros no hablamos de desapariciones, nosotros fuimos a combatir, peleamos y el resultado fue el que fue. El día que se declara la guerra, ¿cómo lo viviste vos? O sea, ¿cómo lo vivió la gente? Y también, ¿cómo fue la experiencia de haber ido allá a la guerra y por qué sentiste que tenías que ir? Si te referías a la guerra de Malvinas, yo ya era capitán, eh, era alumno de la Escuela Superior de Guerra, me movilizaron hacia el sur, eh, tenía que cruzar a la isla con otro grupo con una compañía y alcanzamos a pasar la mitad. La otra mitad embarcamos en un avión y nos bombardearon la pista de Malvinas y nos tuvimos que volver. Entonces quedamos dando seguridad a la costa atlántica para evitar desembarco en lo que era la tierra, el continente. Eh, Esa fue también, para nosotros éramos jóvenes soldados y tuvimos que dar cumplimiento a las órdenes que nos daba la nación. Teníamos que ir, si la patria estaba en guerra, nosotros teníamos que ser los primeros que teníamos que estar ahí. Y fuimos y cada uno cumplió con lo que tenía que hacer, más allá de las disquisiciones políticas que se hacen, si fue adecuado o no fue adecuado, si estratégicamente era el momento o no era el momento. La guerra es la guerra y tuvimos que ir y, y bueno, el resultado no nos fue favorable, pero es una constante en nuestra motivación como argentinos y como soldados de que algún día tenemos que recuperar esas islas por las que alguna vez fuimos a pelear. Nosotros no estamos en condiciones, los que hoy somos soldados viejos ya, de poder discernir si en ese momento era lo adecuado o no. Nosotros estábamos inmersos en una guerra a la que nos habían mandado. El problema político, económico, político, social, político, ideológico y demás, estaba en manos de la conducción nacional del país. Nosotros fuimos a pelear. Yo no sé si Martín Edo fue lo adecuado o no. No te lo podría decir ni siquiera aún hoy, ya siendo un soldado viejo, si era lo adecuado o no, porque realmente no lo podemos saber. Negro, la verdad, muchísimas gracias, es eso. Gracias. En esos momentos. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos vamos a hablar un poco más del fin de la dictadura y vamos a ver lo que fue la vuelta con Alfonsín, el PJ y Menem.